Su presencia está aquí. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, gran yo soy.
Bien, hermanos, después de este agradable, precioso momento de adorar a Jesús el Mesías, al gran yo soy, y declarar fe, rompimiento y sobre todo clamar, ven, Jesucristo. Sean bienvenidos también nuestros hermanos y amigos que se disponen y han iniciado a ver este video en el YouTube. Bien, hermanos amados, estamos hoy continuando con el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar justamente el libro número 12. Así que vamos en este instante. Fuera usted tan amable, abra su Biblia física o si tiene una Biblia digital, también está bien. Vamos entonces el tema de hoy es la mujer y el dragón, que está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Aquí quiero hacer una referencia porque el domingo pasado hicimos un intervalo a fin de poder festejar la fiesta de Pentecostés. Indudablemente vimos también el secreto escondido dentro de la fiesta de Pentecostés. Y usted sabe que lo escondido era que las primicias era el Espíritu Santo. Tenemos el gran sumo sacerdote que es Jesucristo y el templo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo con un altar. Ese era lo escondido de la fiesta de Pentecostés y debemos festejarlo, alentarnos, porque hemos entendido con toda sabiduría ello. Y haciendo un pequeño recordatorio del libro de Apocalipsis 11, allí nosotros vimos el templo y los dos testigos. Dijimos que habían 4 templos, ¿no? ¿Cómo dice usted? Sí, 4 templos. Le animo a que vean justamente, porque es una prédica muy amplia que tuvimos que hacerlo en 2 domingos. Y también dijimos quiénes eran estos 2 testigos, ¿no? A la luz de las Escrituras, indudablemente lo subrayo, lo resalto, porque hemos dicho como al inicio del culto, aquí no hay que especular nada, no hay que ir a lo que dice o escribió Red White. Nosotros tenemos que volver a las Escrituras. Y hemos dicho que tanto la ley y los profetas apuntan al Mesías, a Jesús. Entonces no podemos nosotros separar la ley ni separar a los profetas y solamente ver o basarnos en el Nuevo Testamento. Porque
El libro de Apocalipsis ha sido escrito sin que el autor, el apóstol Juan, sepa después del año 90. Acuérdese que él estuvo encarcelado en la isla de Patmos. Por lo tanto, no conocía de algunos términos, de algunos seminarios que hoy se conocen, de algunas enseñanzas. Él lo único que tenía como fuente y fundamento era la ley y los profetas. Eso era lo que hoy nos permite a nosotros poder entender la simbología del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 11 de Apocalipsis vimos también la séptima trompeta, es decir, el toque de esa trompeta que anunciaba ya el reino, ¿no?, del Señor y de su Cristo, importante, ¿no?, es decir, de Dios y de su Cristo. También vimos allí entre algunos elementos el juicio a los muertos que iba a suceder. Es esto en base al Apocalipsis 20, cuando nos lleva esto al gran trono, donde había un juicio a los muertos, tanto del Antiguo, del Nuevo Testamento, desobedientes a Dios, y aquellos que no fueron tomados por el Señor, es decir, los que no fueron arrebatados. También se nos dice que hay un tiempo del galardón, ¿no? En el versículo 18 del capítulo 11 se nos dice que era momento de dar recompensa a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que tienen temor de tu nombre. Es decir, aquellos verdaderos creyentes que ya habían recibido su recompensa, aquellos que fueron arrebatados, tomados por el Señor. Eso ya lo vimos justamente allí en el capítulo 4, ¿no?, cuando trata el tema de los ancianos. Esta parte hace también referencia del galardón que iban a recibir los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y aquellos santos de la gran tribulación, quienes iban a recibir su recompensa al iniciarse el reino milenial. Bien, en base a esta antecedente, vamos entonces al tema la mujer y el dragón. Aquí vamos a desmenuzar un poquito por versículos. Acá hay mucha simbología y mucha información, así que esté usted muy atento, que nada lo distraiga. Apocalipsis 12 en el versículo 1. Aquí vamos a enterrar mitos que han circulado en el mundo, tanto en religiones como en la iglesia de hoy. Dice: después una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Espérese un ratito, mi hermano, quiero yo aquí arreglar un tema. Okay. Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Es una mujer literal la que menciona este versículo? ¿Es María? ¿Es la iglesia? ¿O es Israel? Cualquiera respuesta que usted tenga en la mente, hermano amado,
El libro de Apocalipsis no es para adivinar, no es un juego, no es un libro de especular. Nosotros, para decir quién es, tenemos que tener el fundamento bíblico que tuvo el apóstol Juan. Eso es lo que nos va a traer luz y verdad. Por un lado, el catolicismo de hoy y de muchos años atrás piensa que María, como madre de Jesús, es esta mujer. Cuando a veces uno ve el contexto católico y vemos muchas imágenes, hay una imagen, una estatua que indudablemente no habla, ni piensa, ni puede hacer nada, aleluya, que está vestida de celeste y tiene en su aureola 12 estrellas. ¿Por qué? Porque el catolicismo cree que es María, ¿no? Y así, inclusive en el mismo Jerusalén hay un templo, ¿no? Donde existe, que es del catolicismo. En Jerusalén hay allí un templo católico que tiene una estatua, ¿no? Y que simboliza a María, y en sus pies tiene pisando a una serpiente. ¿Es María esta mujer? La iglesia de hoy, global en el mundo, y no quiero dar nombres, solo la iglesia de hoy, en su mayoría, porque digo que hay muy poquitos que piensan otra cosa, que piensan que esta mujer es la iglesia. Y indudablemente el libro de Apocalipsis, como he dicho al principio, no es para especular ni adivinar, sino, imagínense, dejaría de ser una verdad. Juan, como les vuelvo a repetir, cuando escribió el libro de Apocalipsis, todavía él no conocía el término iglesia. Recién el año 316, como ya en algún momento vimos, en que se oficializó el término iglesia. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido dispersados desde el año 70 hasta el 316 aproximadamente, fuera de Jerusalén. Entonces los gentiles tomaron posesión, no solamente de la predicación del evangelio, sino el liderazgo. Entonces ahí nace el término iglesia. 316 aproximadamente. Juan escribió el libro el año 90. Por lo tanto, no puede ser la iglesia. Para entender quién es la mujer, nosotros, seguramente usted dirá, bueno, ya usted anuló los dos primeros. Sí, pero debemos tener, como le hemos dicho, un fundamento. No hay que adivinar ni un juego de azar, es este, me parece. No, hermano amado. Aquí no estamos en ese movimiento. Nuestro movimiento es con fundamento. Por eso tenemos que ir ¿a dónde? A las Escrituras. Para entender quién es la mujer, nosotros tenemos que saber a quiénes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido y las promesas. Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 4, nos dice que son los hijos de Israel.
es Israel. Entonces, aquí termina toda especulación, todo adivino. Acá no hay que adivinar, las escrituras lo dicen. Es cierto que la iglesia de hoy recibe las bendiciones de Abraham. Los gentiles de hoy recibimos las bendiciones de Abraham por medio de Jesucristo. Dios le dijo a Abraham que de él iba a ser una gran nación. ¿Quién es la nación? Israel. Israel es la que tiene la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido y las promesas. No hay otra nación que nos diga las escrituras. Hasta ahí, espero que tenga usted el fundamento que la mujer a la que habla este versículo es Israel. Ahora vamos a ver el tema del sol con la luna. Acá hay información, no podemos, hay mucha información aquí. Vamos a Génesis. Tome nota, voy a hacer un poco pausado para que usted tome nota. Génesis 37, versículo del 9 al 11. Y téngalo a la vista, bueno. Aquí es un sueño que tiene José. Y de nuevo tuvo otro sueño, y al contarlo a sus hermanos, les dijo: he aquí volví a tener un sueño, y miré que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Al contárselo a su padre, Jacob, y a sus hermanos, su padre lo reprendió diciéndole: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Sabemos que en el transcurso de la historia que hoy sabemos, ellos no lo sabían, eso ocurrió. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas cosas. Y usted me dirá: pero acá hay 11 estrellas. Apocalipsis 12:1 me habla de 12. Bueno, José era la otra estrella, ahí están los 12, ¿no? Y el sol y la luna eran los patriarcas anteriores a José. Hoy, lamentablemente, muchos predicadores en sus enseñanzas devocionales obvian la ley y los profetas. Han desaparecido de su predicación y no traen el fundamento de la ley ni el fundamento de los profetas ante lo que hablan. Como en esta semana escuchaba a un apóstol por la televisora y usaba un pasaje de un profeta del hacha, pero el contexto de ese pasaje, disculpen, tenía que ver con otro tema, pero usaba ese pasaje para cortar lo que tenía que cortar en su ministración. Y así pasa, hermano. Se toma un pasaje fuera de contexto para aplicar, como yo digo, a su teología, ¿no? A su sistema teológico. Tienen un sistema teológico y sacan una escritura de la ley o del Antiguo Testamento para darle soporte a su sistema teológico. Es muy lamentable eso.
Ya nosotros hemos visto cuando vimos el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, que tanto la ley y los profetas apuntaban al Mesías. Y hemos concluido allí que la palabra del testimonio era la ley, los profetas y Jesús con el Evangelio. ¿No? Eso, si no, no tendría ningún valor ese momento ahí en Mateo 17 de la transfiguración, donde estuvo Moisés, ¿no?, que era el líder de la Torá, donde estuvo Elías, que era el líder de los profetas, y estuvo Jesús. Ahí estaban los tres, que representaban justamente la palabra en unidad. Vamos a Apocalipsis 12:3. 12:2. Acá ya hay una parte donde justamente vamos a darle fundamento a que esa mujer es Israel. Y estaba embarazada, dice la mujer, el versículo 1, y gritaba a causa de los dolores de parto, y estaba afligida por dar a luz. Voy a darle unos 3 pasajes, usted los va a leer en casa, yo les voy a dar el consomé nada más, donde los profetas comparan a Israel con una mujer. Por ejemplo, Miqueas, del capítulo 4, versículos del 9 al 13. Aquí Miqueas dice: te ha sobrevenido dolores como de mujer en parto. Sufre dolores y esfuérzate. Oh hija de Sión. ¿Quién es Sión? Israel. Como mujer que está de parto. Lea usted todo ese pasaje para que tenga la idea general. Jeremías 3:20 también nos habla. Jeremías 3:20. Mujer traiciona a su compañero, oh hijos de Israel. ¿No? Otro pasaje. Isaías 54 del 1 al 2. Tú que no has tenido dolores, le dice a Israel, de parto, porque son muchos más los hijos de la que está sola que los hijos de la casada, declara Yahweh. Ahí tiene usted un fundamento más, léalos con detenimiento, medítelos y tenga usted fundamento cuando vaya a hablar, a compartir o enseñar que la mujer es Israel. Ahora vamos a ingresar a otro escenario. Acá yo les voy a decir, porque acá prácticamente vamos a ingresar a 2 escenarios, al escenario de la gran tribulación y al escenario del gran juicio de Dios, ¿no? ¿Cuál es la identidad del dragón? Apocalipsis 12 del 3 al 4. Luego otra señal apareció en el cielo. He aquí un gran dragón de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón estaba de pie frente a la mujer, que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera.
Este es uno de los pasajes en Apocalipsis que se han hecho libros, predicaciones, enseñanzas. Inclusive he recibido en mi WhatsApp enseñanza fuera de contexto de famosos respetables. Muchos especulan en cuanto a esta identidad. Toda especulación es una adivinanza, cuidado con ella. Algunos dicen que es la ONU, pero ahí no hay 10. ¿No? Como dicen, no hay una cabeza con 7 diademas ni con 10 cuernos. No hay. Hay más. En la ONU creo que son algo de 120 y tantos países. Otros dicen que es el nuevo orden mundial. Hace 2 semanas por el Facebook me invitaron a que concurriera virtualmente a un evento que iba a tratar el nuevo orden mundial. Yo dije, santo Dios, ¿no? Y ahí lo dejamos. Otros dicen que es la Comunidad Económica Europea. Les dije que recibí en los momentos que este famoso respetable enseñaba el libro de Apocalipsis, que entendía él que esta 10 cuernos representaba a la Comunidad Económica Europea, pero en la Comunidad Económica Europea hoy hay 25, 26 naciones. Nosotros vamos a tener claridad de esto en Apocalipsis 13. Se va a dar a usted una impresión muy grande porque las Escrituras revelan cuáles son estas 10 naciones, conjuntamente de la mano con el libro de Daniel. Entonces, yo digo, ¿por qué especulan tanto? ¿Por qué adivinan? ¿Por qué suponen que es tal o cual organización, evento, movimiento? Y yo digo, ¿y por qué no leyeron los versículos siguientes y se centraron en eso? Bueno, no sé, no puedo explicarlo, pero está en la Escritura quién es este dragón. Más adelante lo veremos, pero vamos a verlo ahorita. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Entonces fue expulsado, ¿quién? El gran dragón. ¿Quién? La serpiente antigua, al cual se lo llama calumniador y Satanás. Esa es la respuesta. Ese es el dragón. Bueno, vamos adelante. Es más, el Señor Jesús lo vio. Vamos. En Lucas 10, tome nota, Lucas 10. Lucas 10, 17 al 20. Cuando regresaron con gran gozo, los 70 que había enviado le dijeron, Señor nuestro, aún los espíritus malignos, se someten a nosotros en tu nombre. Y él les dijo, yo veía tiempo futuro importante que Satanás caía desde el cielo como un rayo. No era en ese momento, era en el futuro. He aquí, dice, les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada los dañará. Se refería a ningún daño espiritual.
porque el enemigo actúa espiritualmente. Estos son los espíritus malignos. Ojo, no es el adversario, no es Satanás, es sus ángeles, sus espíritus malignos. No obstante, dice, no se regocijen en esto, en que los espíritus malignos se someten a ustedes, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el cielo. Veremos más adelante, un poquito más adelante, en el capítulo 13, cuando muchos dijeron, pero yo hice esto, hice lo otro, y el Señor los desconoció. Lo más importante es porque siempre en el nombre de Jesús el Mesías, los espíritus malignos van a huir. Siempre. Pero lo más importante es estar inscritos en el libro de la vida. Vamos al siguiente, Apocalipsis 12, del 4 al 5. Acá es un escenario previa a la venida de Jesús el Mesías por primera vez. Apocalipsis 12 del 4 al 5. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón estaba de pie frente a la mujer, que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos al libro de Isaías 9, versículos del 6 al 7. Creo que este es uno de los pasajes muy famosos en las fiestas navideñas. Es muy traído a recuerdo en teatros, momentos, ¿no? En la misma Navidad o días anteriores a la Navidad. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro. Y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Poderoso, Dios Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su dominio y de su paz no va a tener fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y afianzarlo con el derecho y con la justicia desde ahora y hasta la eternidad. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Aquí habla de el trono de David. ¿Recuerda usted cuando estábamos predicando y enseñando Apocalipsis 3 sobre las 7 congregaciones? Y específicamente sobre la congregación de Filadelfia. Ya expliqué por qué digo congregación. Dice en Apocalipsis 3, 7. Escribe al mensajero de la congregación que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Este término llave significa que se iba a poner un rey en la línea de David. Alguien que iba a abrir y nadie podía cerrar. Alguien que iba a cerrar y nadie podría abrir. Esto
indudablemente sostiene, ¿no?, lo que dice Isaías 9 en cuanto a que del trono de David se iba a levantar un reino, un rey, ¿no?, que iba a tener dominio y paz, que no tendría fin. O sea, iba a ser permanente. Este dragón, antes de que Jesús naciera y después, siempre tuvo la intención de matarlo. ¿Recuerda usted las muertes en Belén, cuando Herodes aplicó una sentencia de que todo primogénito en todo Jerusalén tenía que ser asesinado? También usted recuerde en el monte de la tentación, cuando allí Satanás le dice a Jesús que si le adorara a él, le iba a dar los reinos de la tierra. Bueno, Jesús le dijo: solamente a Dios adoraré. Aleluya, ¿no? Después también en la cruz, ahí pensó el adversario, el calumniador, que había triunfado, pero justamente allí fue en la cruz en que Jesús, el Mesías, tomó las llaves del reino, y él fue, como dice Mateo 28, él tuvo autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, o sea, una autoridad universal. En el libro de los Salmos, en el capítulo 2, versículo 9, ya hemos dicho que este salmo es exclusivo para el Mesías, para Jesús. No es para ningún ser terrenal, no es para ningún personaje de hoy, no es para ningún famoso respetable. En el Salmo 2.9 dice, ubíquelo, es bueno que lo ubiquen. Y por posesiones tuyas los confines de la tierra. Se la estaba dando al Mesías, a Jesús. Tú las regirás con vara de hierro, las desmenuzarás como vasos de alfarero. Indudablemente aquí, ante ese dominio y paz que no iba a tenerse límites, era cuando el Mesías, coronado para el milenio, él iba a regir con vara de hierro. Vamos a Apocalipsis 12:6. Aquí cambiamos el escenario. El escenario ahora es de la gran tribulación. Gracias al Espíritu Santo que nos permite tener sabiduría para poderles enseñar. Aquí ya ingresamos entonces al escenario de la gran tribulación. Apocalipsis 12:6. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para que allí fuera sustentada, mire bien, durante 1260 días. Que por ya hemos enseñado, es lo mismo que un tiempo, tiempos y medio tiempo. En cuanto a esta parte, vamos a Daniel 12:1. Daniel 12:1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que vela sobre los hijos de tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Israel. Aquí está hablando de Israel. Dice que habrá un tiempo, o sea, será
tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. O sea, no habría una aflicción como la que se presentaría en los hijos de Israel, en Israel. Y en aquel tiempo futuro, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. ¿Cuál libro? De la vida. Más adelante veremos ya la explicación de este escenario, ¿no? De este escenario que ocurre en la gran tribulación. Aquí en el siguiente versículo vamos porque usted dirá que este dragón va a venir solamente por Israel y el resto del mundo, si es la gran tribulación. Ahí vamos a pasar al siguiente versículo. Apocalipsis 12, vamos a leer el 7 y el 8. Miren lo que viene aquí. Ojos y oídos espirituales. Seguimos en el escenario de la gran tribulación, o sea, de esos famosos 7 años. Pero específicamente en el segundo periodo de esos 7 años, ¿no? De los famosos 3 años y medio. Allí es donde ocurre esto. Hubo entonces una guerra en los cielos, y Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón. Y mire bien acá lo que dice: y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí lo que estaba ocurriendo era la expulsión definitiva del dragón del cielo. ¿Qué me está diciendo usted? Lo amo mucho, pero ¿qué me está diciendo? Ok, tranquilos, vamos a hablar con las escrituras. Hemos visto en el versículo anterior que viene sobre Israel una aflicción nunca antes vista ni en la antigüedad ni hasta ahora. Y era porque el dragón iba contra Israel y sus ángeles van a ir en contra del resto del mundo, porque ese es el gran periodo de la gran tribulación. Pero aquí estaba ocurriendo algo que definitivamente se iba a expulsar al dragón del cielo en inicios de la mitad de los 7 años de la segunda mitad del inicio. Iba a ser expulsado del cielo. Es decir, finalmente el dragón iba a ser expulsado del cielo. Acuérdense que Jesús, ahí que vimos en Lucas 10 creo, él dice: yo veía, o sea, está hablando en futuro, yo veía que Satanás caía del cielo como un rayo. ¿Por qué él paraba a veces en el cielo? Dejó de ser el acusador. ¿Y cómo es eso? Dejó de ser el acusador. Esto va a ocurrir a inicios de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Vamos a algunos versículos que nos confirma que dejemos que hablen las escrituras. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 2. Luego me mostró a Jesúa,
el sumo sacerdote de pie ante el ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su diestra para causarle daño, acusando. Entonces el ángel de Yahweh dijo a Satanás: Yahweh te reprenda. Satanás, te reprenda Yahweh, que ha elegido a Jerusalén. Este es un tizón arrebatado del fuego. En Job, capítulo 2, versículos 1 y 2. Job 2, 1 y 2. Sucedió cierto día que vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Yahweh, y entre ellos llegó también Satanás para presentarse ante Yahweh. ¿Con qué propósito? De acusarlo, de hacer daño, como lo viene haciendo. Entonces Yahweh le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Yahweh, diciendo: he rondado por la tierra y anduve por ella. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que hoy, año 2022, el dragón, el adversario, el calumniador, Satanás, aún tiene acceso al trono de Dios. ¿Cómo? Así están las escrituras. Pero al inicio de los 3 años y medio últimos, de los 7, definitivamente va a ser expulsado con sus ángeles. El dragón va a ir directo a Israel con un ejército y el resto de sus ángeles al resto del mundo. Porque saben que sus días están por terminar. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Seguimos en el periodo de la gran tribulación. Ya hemos dicho de qué momento. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, al cual se lo llama calumniador y Satanás, el que engaña a todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Indudablemente esto será en el futuro, ¿no? Ya hemos visto que Satanás, ¿no?, en Job 1:6-7 dice: está rondando toda la tierra y anda por toda ella. ¿Con qué propósito? De ser acusador. Por eso, hermano amado, miren, hoy 2022, pero ya lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo con un mayor peso. Lo que nos dice Primera de Pedro 5, 8 al 9. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sean sobrios, estén alertas. ¿Qué es ser sobrio? No estar dormido en las escrituras. Tener conocimiento de la ley, de los profetas y del evangelio de Jesús. Porque su adversario, dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, aquí viene cómo hacerlo. Resístanlo estando firmes en la fe. ¿Qué fe?
la fe del hoy. ¿Cuál es la fe del hoy? Lo hemos dicho en el secreto revelado de la fiesta de Pentecostés. Ha comenzado un segundo derramamiento del Espíritu Santo desde Jerusalén, a fin que este evangelio del reino sea proclamado en todo el mundo para testimonio de las naciones, para que no digan, no sabía de la gran tribulación, no sabía del gran juicio, no me enseñaron el libro de Apocalipsis. Algo aseguro, Dios hará que todos lo conozcan, para que nadie pueda decir, no conocí. Apocalipsis 12, al 12. Apocalipsis 12 del 10 al 12. Mire usted, seguimos en el escenario, ¿no?, de la gran tribulación y sobre todo en ese periodo de los 3 años y medio finales, de los 7. Después escuché una potente voz en el cielo que dijo: ahora es la redención, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos, mire bien, lo vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque no amaron sus vidas llegando hasta la muerte. Esas 3 cosas van a ser muy importantes en esos 7 años de la gran tribulación. Regocíjense, pues cielos y los que habitan en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el calumniador ha descendido a ustedes con una gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Aquí vemos 2 sucesos. Primer suceso, en el versículo 10 vemos 4 cosas: salvación, es decir, redención; vemos poder, vemos el reino de Dios, o sea, cuando ya el acusador ha sido expulsado del cielo, y vemos la autoridad del Mesías, su reino milenial. Aleluya. En el versículo 11 vemos 3 elementos importantes que debemos ir sembrando desde hoy con mucha sobriedad, con mucha fortaleza, por encima de cualquier cosa, sobre todo el cuidado de nuestra vida espiritual, hermano amado, de nuestra vida espiritual. Es cierto, como decía el apóstol Pablo, nuestro cuerpo exteriormente se va deteriorando, pero nuestro interior no. Y eso es lo que debemos nosotros cuidar, resguardar, ¿no? Por eso hay aquí 3 elementos importantes, porque va a ser nuestra bandera en esos días de gran tribulación. Número 1, la sangre del Cordero. Hay que saber aplicar, proclamar la sangre del Cordero. A veces no se sabe aplicar la sangre del Cordero. Hay que aplicarlo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando empezó esta COVID-19, ¿no? Aquí en casa aplicamos la sangre del Cordero en la puerta de la casa y ungimos, ¿no?, con aceite, con elementos simbólicos como el vino que simbolizaba la sangre, ¿no? Es hacer actos proféticos y derramarlo, hermano amado, y Dios nos ha guardado y nos tiene que seguir guardando, revelando más cosas.
pero hacerlo con toda honestidad, realmente con toda creencia, con apasionamiento, con verdad. Y también otra cosa, hermano amado, que nos tiene que ayudar a ir aprendiendo cada vez más, siendo enseñados por el Espíritu Santo más y cada día, porque nos va a sostener en este tiempo de gran tribulación la palabra del testimonio de ellos. En nuestra boca tiene que haber no solamente Nuevo Testamento, tenemos que saber la ley, tenemos que saber a los profetas, porque y más el Evangelio, todo eso es la palabra del testimonio de ellos. Eso es lo que hace vencer al enemigo, porque lo descubrimos y mediante esa fe, como dice el apóstol Pedro, nos permite tener sobriedad, nos permite estar fortalecidos espiritualmente, ¿no? Y eso es nuestra bandera, esa es nuestra paz, esa es la gloria de nuestro Padre Celestial. Y también, llegado ese momento de la gran tribulación, de ese segundo periodo, dice, no debemos amar nuestras vidas, inclusive hasta la muerte, ¿no? Aquí, amados hermanos, a veces, como les digo, preciosos amados, con mucho respeto a los famosos respetables que con muy buena intención pueden hacerlo, apóstoles, profetas pueden hacerlo, pero no podemos hacer guerra espiritual contra Satán. No podemos. Los pasajes nos enseñan, este versículo nos enseña que la única manera es por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio que hay en nuestra vida, sabiendo la ley, sabiendo los profetas y sabiendo el Evangelio. Eso es lo que nos permite vencer, eso es lo que nos hace ser vencedores, eso es lo que nos permite a nosotros que el adversario huya. No podemos estar como a veces algunos famosos van por aquí, van por allá y dicen peleado con el diablo, hermano amado. ¿Sabe una cosa? Si el diablo se les hubiera presentado, como dice aquí en Perú, les hubiera hecho papilla. Papilla. ¿Qué somos nosotros? Podemos, sí, como dice Lucas 10, tener autoridad para ir en contra de sus ángeles, espíritus malignos, poderlos expulsar, poderlos echar fuera. Pero hermano amado, seamos sobrios a la luz de las Escrituras. Apocalipsis 12, y acá termino. Aleluya. Permítame, voy a esta casaquita bonita, aleluya, que nos regalan, aleluya, por ello. Apocalipsis 12, 13 al 17. Al ver el dragón que había sido arrojado a la tierra, aquí ya entramos y seguimos en el escenario de la gran tribulación, especialmente en esos 3 años y medio de los 7 años, ¿no? Los últimos. Y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron dadas, escuchen bien, 2 alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada durante un tiempo. Mire bien, justo lo que venimos hablando, durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
Y la serpiente arrojó, dice, de su boca tras la mujer, agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer, y abriendo su boca, la tierra trajo el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La mujer es Israel. Ya tenemos el fundamento bíblico. En el versículo 14 se nos dice, pero a la mujer le fueron dadas alas de águila para que volara, dice, de la presencia, para que volara de la presencia del dragón que iba a atacar allí a Israel, dice, y que iba a ser llevada al desierto, a un lugar, ¿no?, que hay ahí en Jerusalén, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros no podemos saber en qué desierto será y cómo es que va a ocurrir ahí en Jerusalén específicamente, cómo es que algunos, como dice Daniel, algunos del pueblo de Israel serán llevados a este desierto. No sabemos cuál es el desierto, no hay que especular, hermano amado, simplemente la escritura no da el nombre, solo dice desierto, pero que allí Dios los va a proteger de esa tiranía que va a ocurrir, de ese caos, de esa aflicción como nunca antes, dice Daniel, se vio desde la antigüedad. Y los va a proteger Dios durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, los 3 años y medio. Miren, vamos a Éxodo para ver algo así sucedió en Éxodo cuando Israel salió en libertad de Egipto. Miren, Éxodo 19, del 4 al 6. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, también cómo los tomé a ustedes como sobre alas de águila para traerlos a mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. En este versículo, los que son llevados al desierto serán los judíos creyentes en el Mesías y los israelitas descendientes de las tribus de Israel, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan de cuando tratamos en el libro de Apocalipsis, en el versículo 8, creo, 7, 8, sobre los 144,000? Ahí está, ese es algunos de los que van a ser llevados. Y los que ya hoy hay judíos mesiánicos, creyentes verdaderos, ¿no?, que no tienen que ver nada con judaísmo, que no tiene que ver nada con vestimentas ni ritos. En ese segundo periodo de los 7 años, los 3 años y medio finales, se va a desatar en el mundo el último movimiento antijudío. Va a ser atroz la persecución. Tanto, fíjese usted, recuerde lo que hemos dicho.
el árbol de olivo tiene dos ramas, ¿no? La natural, que es la Israel espiritual, y la Israel y la rama, la otra que es la rama que somos los gentiles, ¿no? La rama natural y la otra rama, no me acuerdo ahorita el nombre, pero silvestre. Gracias, Espíritu Santo. La rama silvestre. Entonces, a la Israel espiritual va a venir, el dragón va a ir contra Jerusalén con todo, digamos. Pero Dios los va a llevar al desierto por los 3 años y medio en que se va a desatar ese movimiento, último movimiento antijudío. Y en el resto del mundo, donde están las ramas silvestres, donde estamos usted y yo, también, indudablemente nosotros somos los judíos espirituales. Somos la rama silvestre conectada al gran árbol de olivo. También va a haber persecución. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ese evento, con la sangre del Cordero, con el testimonio de la palabra. Ya sabemos cuál es el testimonio de la palabra. Y no tener en más nuestra vida. Vamos a Deuteronomio 32. (32, 10 al 12). Aquí vamos a decir algo, porque usted dirá, ¿solamente la Israel natural va a ser guardada por el Señor? Atención. Deuteronomio 32, 10 al 12. Búsquelo. Lo encontró en tierra desierta, en un lugar solitario del desierto. Lo acercó, lo amó y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Como el águila que vuela sobre su nido, que incuba a sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, y lo llevó sobre la fuerza de sus alas. Yahweh solo lo condujo, y no hubo con él Dios extraño. Hermano amado, en Israel, Dios llevará a un desierto que hay en Jerusalén por los 3 años y medio últimos de la gran tribulación de esos 7 años, y guardará a sus elegidos. No sabemos qué desierto será, cómo los guardará, no sabemos. Los gentiles, los que somos la rama silvestre, no sabemos cómo vamos a ser guardados, pero de una cosa sí sabemos: seremos protegidos. ¿Cómo será? No sé, no quiero especular, pero de una cosa que sí estoy seguro, que si como rama silvestre aplico bien la sangre del Cordero y está en mi vida el testimonio de la palabra, Dios no sé cómo hará para guardar también a las ramas silvestres que están en el resto del mundo. En su momento lo sabremos. Aleluya. Es indudable que Dios tiene
un propósito con Israel. Desde la creación. Mire bien, Israel ha sido la única nación que Dios la estableció, le dio límites y fue creada en una hora. Es la única, no existe. El resto de las naciones fue por creaciones de hombre. Eso lo dice Isaías 66, versículos 7 al 8. Y aquí terminamos. Sandy. Antes de que tenga dolores de parto, antes de que surjan sus dolores, ella dará a luz un varón. Quien ha oído cosa semejante, quien ha visto tales cosas, porque dará a luz la tierra en un solo día. Nacerá una nación en una hora, pues Sión, Israel, tuvo dolores de parto y dio a luz a sus hijos. Con mis hermanos y amigos del YouTube, Dios los guarde, los bendiga y que les añada vida del cielo cada día.